no pareciera que fuéramos conscientes los reporteros gráficos. Mi pregunta es si tiene que ver con que, por ejemplo, ellos cuando toman las fotos de estas mujeres guerreras y luego la foto que toman del después es bastante estereotipada en términos de lo femenino, por ejemplo, digamos, un estereotipo bastante explícito, digamos, de lo que significa la feminidad, digamos que no hay una mayor elaboración, sino la réplica, digamos, de unos estereotipos o de un arquetipo, digamos, de lo femenino, un poco elaborado, si es por ahí que funciona tu comentario. No, bueno, sí, no, pero creo que son preguntas distintas en un sentido y ya lo voy a explicar. Por un lado el ejercicio de los movimientos guerrilleros y políticos es un ejercicio justamente eso, político, ¿cómo decirlo? Donde se estudian todas las formas en que le pueden llegar a la gente o las formas en que pueden ganar adeptos o las formas del ejercicio publicitario, ¿sí? Que eso no es de ahora, eso viene de 70, 80 años atrás, ¿sí? Y el ejercicio publicitario como un ejercicio de imagen, desde el collage ruso y demás, pues es un ejercicio de cómo opera la imagen en la campaña política, ¿sí? Es decir, hay un ejercicio de conciencia respecto a qué es lo que ocurre cuando una imagen se pone frente a otro, ¿sí? ¿Por qué los DVDs empiezan a venderse en cierto momento en las plazas de mercado de comunidades donde hay conflicto cercano? ¿Quiénes los compran? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué cuestan 3.000 pesos? ¿Sí? ¿Por qué no está Shrek? Sí, pues porque hay un entendimiento de que a los chicos les gusta ver eso, como les gusta jugar Halo y como les gusta jugar otras cosas, y que les gustaría tener un arma. Es una campaña. Ahora, no, yo nunca estuve en ninguno de estos campamentos porque me parecía muy de asado de domingo, ¿no? Pero imagínate tú que has tenido un comandante mucho tiempo y de repente te puedes desabotonar la camiseta. ¿Por qué sucede eso? Porque el comandante dijo, se pueden quitar la camiseta si ese man le dice que lo haga. ¿Sí? ¿Por qué antes no se quitaban la camiseta? Porque le decían, bueno, ustedes van a aparecer aquí, es como si fueran, mejor dicho, los manes más bravos para pelear. ¿Por qué? Porque el mismo ejercicio del selfie, ¿no? El ejercicio del selfie es el ejercicio de esto. ¿Cuál es? No, pues yo sé desde dónde me veo mejor, cómo debo sonreír, cuál es el ángulo del celular, cómo me debe llegar la luz, ¿sí? Y cuál escojo que sí y cuál escojo que no. Quizás en ese caso no tenían tanto poder para escoger, pero lo que sí existía es que yo puedo definir cómo me río y cómo me paro y qué ropa uso, porque lo que sí no hacían los fotógrafos es llevar la ropa para cambiar a las personas, ¿sí? Jamás se lo permitiría. Eso ya sería transgredir demasiado la realidad, ¿sí? Una pregunta, ¿la fotografía o la imagen siempre establece una relación emotiva sensible con el que lo está viendo, con el público o el espectador? No, yo no creo. No, porque esto opera en muchos niveles, ¿no? La fotografía se hace muchas veces. Una fotografía se hace muchas veces. Les voy a explicar un poquito de esa afirmación, porque creo que te la puedo aclarar muy bien a ti. La fotografía se hace cuando yo decido ir a un lugar con una cámara XYZW o mi celular. Entonces digamos que aquí, imaginémonos que hay un árbol, ¿sí? Aquí hay un río, ¿sí? Y aquí hay un personaje. Y aquí hay otro. ¿Sí? Con boñitas. La fotografía se hace cuando yo decido qué sacar. Ahí se hace una vez, ¿sí? Pero digamos que yo no hice una, yo hice 5.
hice otra aquí, hice otra aquí, ¿sí? Hice otra aquí, hice otra aquí, hice otra aquí. Sí, hice muchas. ¿Sí? Entonces, ya hay un ejercicio de que elijo del mundo. Puede ser bonito, puede ser feo, puede ser mágico, puede ser lo que quieras, ¿no? Puede ser la guerrilla, puede ser un árbol, un meteorito, una estrella, un edificio, lo que sea, ¿no? Ahí se hace una vez. ¿Sí? La segunda vez se hace cuando decido cuál quiero, ¿no? Yo quiero esta. La de los pies me encanta. Entonces, ahí se hace otra vez porque estamos seleccionando dentro de otro universo, que es lo que ya he hecho, pues escojo otra. Entonces digo, no, es esta. Una tercera vez se hace en casi todos los procesos cuando yo lo paso por, ¿cómo se llama? BSCO, la aplicación que se usa. BSCO Cam para editar. Ahí vuelvo y la hago. ¿Sí? Entonces digo, no, esto se ve más bonito en blanco y negro, o metámosle tal filtro. ¿Sí? Ahí vuelvo y la hago otra vez, porque la transformo. Transformo una base en otra cosa. Estoy cargando de significado lo que yo ya hice. Ya lo he cargado varias veces. ¿Cuándo? Lo cargué cuando decidí ir allá. Lo cargué cuando decidí qué objeto usar para tomar la foto. Lo cargué cuando decidí qué me interesa de lo que voy a ir allá, de lo que voy a ir a hacer allá. Lo estoy cargando todo el tiempo de significado. Cuando lo edito, vuelvo y lo cargo de significado. ¿Por qué? Porque el color, como ya se dieron cuenta en muchas de las imágenes que vimos, pues el color es, sea blanco y negro o color, es información. ¿Qué pasa? Que ya se ha hecho varias veces. Vuelve y se hace cuando decido en dónde, cómo y en qué formato las voy a presentar. Entonces, un periódico, bla, 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 bla. Y se hace una tercera vez, o cuarta, o quinta, o sexta, cuando hay una persona que la observa. ¿Por qué? Porque cuando yo fui aquí a hacer la foto, de la única manera que puedo fotografiar es con las cosas que tengo en la cabeza. Yo no puedo deshacerme de eso. Sí, uno fotografía con lo que lee, con lo que ve, con la antropología, con la salsa, con el rock, con el punk, con el vallenato, con el reggaetón. Con eso fotografía uno. Y cuando uno ve la foto, uno lee con eso. Uno no puede leer lo que no entiende. La foto no es la que hizo este personaje. La foto es nuevamente tantos ojos la vean. ¿Por qué? Porque ahí se vuelve a hacer. La foto se complementa con el lector. No hay una sola foto. Sin embargo, mi pregunta iba hacia no tanto el proceso, sino ya la imagen final, la obra de la que se muestra. Esa foto siempre tiene relación, esa imagen, con o sea, la relación que se establece con el que la observa ese motivo sensible, ¿llega a esa, por esos canales o por qué otros canales pasa en la imagen? Por lo que te decía, por lo único que pasa y depende de si es emocional o no, es que ha consumido el personaje que la lee. Dime. Una cosa, pues, como sobre lo que tú dices, que te das de tema. Hay un personaje que se llama Roland Barthes, y él tiene un libro que se llama La Cama de Lucy, y tiene como, en uno de los capítulos, habla de por qué él se conmovía con unas imágenes y con otras no. Entonces empieza diciendo como que las imágenes, digamos que las fotografías, pues tú las puedes pasar y mover la cabeza, las miras todas y te llaman la atención, pero hay otras que te conmueven, que te chuzan. Entonces él hace como una diferencia, pues les pone como un nombre y es el punto del estudio. Entonces el punto es algo que te chuza y que genera una equivalencia que te pulsa. Si la imagen tiene una equivalencia contigo de algo que tú viviste, ahí hay una conexión emocional. O sea que puede pasar unas veces sí, otras veces no. Y ya lo otro es como lo del contexto, si te interesa el tema, si te interesa la guerra, si no. Entonces, Sí, tal cual.
Entonces, tú lees con lo que has vivido, con todo tu background. Lo mismo si vas a hacer foto, video, si vas a escribir, si vas a hacer salsa, jazz. Con lo único que lo puedes hacer es con lo que lo has vivido y lo que has leído y lo que has entendido. No puedes ver más allá de esa rendija. Y de alguna manera, ese es también el problema de cuando vemos desde aquí. Cuando estamos mirando desde aquí la imagen, el problema es la incapacidad que tenemos de entender este mundo desde el mundo de las palabras. ¿Sí? Esa es la primera incapacidad, porque a pesar de que observamos imágenes todo el tiempo y desde muy pequeños, es en lo que menos tenemos educación. Entonces nosotros sabemos cómo es una esdrújula, una grave, cómo funcionan los artículos, los adjetivos calificativos, ¿sí? Porque hemos estudiado mucho esto. Pero esto no sabemos cómo opera. ¿Sí? No hay lo que podríamos llamar una lingüística de la imagen o un estudio profundo de la imagen para entender cómo está operando. No. Hay esfuerzos, sí, en múltiples dimensiones y en múltiples espacios para entender eso. Pero esto no lo enseñamos. Como no entendemos, por ejemplo, cómo opera la publicidad, ¿sí? Como no entendemos cómo operan las portadas de las revistas, etcétera, etcétera. Quiero hacer un apunte ahí, digamos, Sí. como para plantearnos una conversación en torno a lo que ustedes ponen ahí, porque, digamos, la antropología ha explorado el tema de la vida de las cosas, de los objetos, y entonces lo que propone, digamos, es que los objetos en sí mismos tienen conocimiento, y tienen agencia. Ya sé que él habla entonces de que el arte, es decir, el tema es que nosotros ponemos nuestra intención en las cosas y en ese sentido, digamos, configuramos una imagen que queda impregnada de nosotros. Ajá. ¿Cierto? Y ese nosotros, digamos, es una impregnación, esa imagen no lleva la intención, lo llama él, pero esa intención en sí misma tiene agencia ella. O sea, y en el arte tendría la posibilidad de conmover, es un poco la en el sentido de que o sea, es si reconocemos finalmente en ese sentido de que las cosas, y no solamente los humanos, tenemos agencia. Bien, las cosas, las mercancías, el celular, en el sentido de si están cargadas ellas mismas y producen efectos de realidad en el mundo. Y entonces en ese sentido la discusión sería si esas cosas en sí mismas producen, ellas mismas producen condiciones, producen relaciones efectivas en el mundo de nosotros. Si tienen un conocimiento de ellos, si tienen efectos de realidad en nosotros. Claro, en el caso de la foto eso se tergiversa un poco, bastante, sobre todo cuando lo observamos a partir de los géneros. Por ejemplo, a mí me preguntan mucho eso, ¿no? Si yo hago fotografía documental o hago arte. Generalmente me preguntan eso. Porque ahí hablaríamos de que las cosas tienen como, y que, por ejemplo, alguien cuando hace algo tiene su dirección. Yo voy es para allá, yo hago arte, yo hago... Pero, por ejemplo, yo soy de los que publican el New York Times o hago una exposición en una sala de arte. Y la misma imagen se lee distinto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que opera es esto operando en un contexto. Y entonces lo que para mí es una cosa, para cada persona, dependiendo de dónde lo lea, es otra cosa. ¿Sí? Entonces el mundo social de las cosas o de los objetos, que en este caso es una imagen impresa, pues hace lo que se le da la gana, ¿no? Y una imagen que es usada para salvar a unos es usada para condenar a otros, ¿no? Entonces aquí esto
Hay un montón de contextos que permiten que darle la vuelta, ¿no? Y es uno de los casos de justamente por qué el desentendimiento de la imagen es tan profundo. En el caso de, por ejemplo, hay tantas aristas como el lenguaje para analizar. Entonces veríamos a los lingüistas diciendo, no, es que es distinto decir hijo de puta en una iglesia que decir hijo de puta en una fiesta. Ya no, claro, obvio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo han analizado. ¿Sí? Lo mismo ocurre en este campo. Entonces, ¿qué empieza a pasar acá? Que los géneros se rompieron hace muchos años. La forma como se entendían los géneros, todo lo que les enseñan en las escuelas de fotografía en el país, eso no opera. Sí, o sea, todo lo que quieran estudiar de foto en YouTube está. Y en la biblioteca Luis Ángel Arango y demás. A menos de que sean cosas muy avanzadas. Pero lo que se enseña sobre géneros, eso es mandado a recoger. ¿Por qué? Porque la imagen sobrepasó todo eso, así como el conocimiento entre antropología y sociología e historia cada vez es más unido, ¿no? Y cada vez hay más porosidades, ¿sí? La especificidad se rompió. La imagen singular se acabó. Todo esto que ustedes veían, que me imagino que han leído sobre el instante decisivo de Cartier-Bresson, eso es campaña de publicidad como Just Do It de Nike, ¿no? Era para lo que servía. ¿Sí? Eso se fragmentó. La imagen singular ya no opera. El caso que se salva de eso es Instagram, que opera como imagen singular. ¿Por qué? Porque entra una privacidad que la anterior imagen singular no lograba. Pero toda la imagen singular que ustedes ven del siglo XX, eso se acabó. Todavía hay unos que se agarran como gato al agua, ¿no? No quieren ver que se destruya ese campo, porque es el campo del documentalismo clásico, ¿sí? Pero bueno, vamos un poco como a... pues no voy a poder tocar todo, pero vamos a intentar ver un poco más con los trabajos que yo he hecho. Para que se imaginen un poco el por qué estoy aquí y el por qué les hablo de lo que está pasando aquí. Es como el primer proyecto que yo hago. Este es un proyecto que yo inicio a fotografiar en el 2010, 2009, pero que en realidad el proyecto lo empecé en el 2006 cuando hice mi tesis de antropología, ¿no? Por eso les decía hace un rato que era imposible no hacer proyectos de antropología, ¿sí? ¿Por qué les digo que empecé el proyecto en el 2010 cuando hice mi tesis de antropología? Porque, ven, el 2006, porque en el 2006 empecé a recorrer el Cauca. Hola. Y empecé a escribir sobre esto y empecé a recoger información al respecto, empecé a recoger entrevistas, a leer sobre ese tema y me he dado cuenta de un montón de cosas, ¿no? Uno me ha dado cuenta que en el mundo indígena caucano el territorio es fundamental, ¿sí? Es como la base de todas las cosas, ¿sí? Pero identidad y territorio, vamos a hacer una lista para ir a la siguiente idea de lo que les vengo a contar aquí. Aquí o allá ven mejor. ¿Es indiferente? Ok. Entonces, vamos a borrar esta dicotomía de una vez por todas. Entonces, lo que yo me he dado cuenta era que territorio era clave, ¿no? Territorio, identidad era clave. ¿Sí? Identidad hace links con un montón de cosas, ¿no? Autonomía, educación, comida, bueno, un montón de cosas que tienen que ver como con los aspectos culturales, ¿sí? Me empecé a dar cuenta que era un ejercicio de resistencia. Resistencia es otra palabra súper clave, ¿sí? Histórica. Resistencia no solo al conflicto armado,
sino era una resistencia que se ejercía desde hacía muchísimo tiempo. Uno de los detonantes era un cronista, de los cronistas de Indias, que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, él describía una imagen, ¿no? Y él decía que cuando había llegado al valle de Popayán, había visto un ejercicio de resistencia muy fuerte, ¿no? Era que la gente había dejado de sembrar comida para ver si los españoles se iban, ¿no? Si muriéndonos todos de hambre, se iban, ¿sí? Cuando yo leí eso, pues operó como opera el cerebro cuando leen. ¿Cómo opera el cerebro cuando lee? Construye imágenes, ¿sí? Entonces, construí la imagen, ¿no? Como muy fuerte. Es una resistencia histórica. Y bueno, con el paso del tiempo empecé a darme cuenta de un montón de cosas, ¿no? Sucesos en la historia. ¿Qué tipo de sucesos? Bueno, sucesos como que en el siglo XX, a principios del siglo XX, habían perdido sus territorios, ¿sí? Y cómo los habían recuperado posteriormente hacia los 70. La complicidad de la iglesia, la complicidad de un montón de gente, ¿no? De la policía, los terratenientes, ¿sí? Y bueno, luego todos estos movimientos, ¿no? De los 70. Entonces yo había descubierto todo eso y yo recuerdo que en algún momento, mi familia viene de una zona que se llama Lame Cauca, que es un resguardo en tierra adentro, y en algún momento dije como, bueno, ok, a mí me gustaría trabajar más en el Cauca, ¿cómo hago para trabajar más en el Cauca? Y lo que hice fue plantearme un proyecto de volver al resguardo donde mi abuelo era, ¿no? Entonces empecé a recorrer, como a ir de un lugar a otro. Y lo que hice fue construir una serie donde empezaron a surgir, como alzar cabeza a todos esos conceptos, ¿no? Entonces cuando yo estaba en el Cauca, antes de esa pregunta que me hacía yo era profesor de la Nacional y a mis estudiantes les hacía cámaras oscuras dentro de las clases, ¿no? Las cámaras oscuras, ¿han visto cómo funciona una cámara oscura? ¿Sí? Las cámaras oscuras básicamente lo que son es un salón como estos donde no entra luz, donde está todo oscuro, ¿sí? Se abre un orificio y lo que está afuera entra, pero entra invertido, ¿sí? Entonces yo les hacía esto a mis estudiantes, yo posteriormente voy al Cauca a dar talleres y cuando estoy empezando a problematizar el proyecto digo, voilà, pues claro, yo lo que puedo hacer es el territorio, que es tan importante, que es como la casa, lo puedo meter en la casa, voy a hacer layers de información. Y empecé a trabajar a partir de iconografías del mundo indígena. Entonces, ¿qué tipos de iconografías hay aquí? Ok, hay un montón de iconografías. Primero, quisiera rayar esto, pero no puedo. Está el lugar donde se transmite la información, ¿no? Dime. Ah, ok. ¿Lo jalo hacia abajo? Ah, este no. Ok, yo dije que con fuerza llega a tumbar eso. Pero ahorita lo podemos volver a bajar. Sí. Listo, ok. Perfecto. Me lo hubieran cobrado aquí. Ok. Vamos aquí. ¿Tienen? Profe, ¿tú tienes de pronto otro marcador de otro color? Sí. Entonces vamos a empezar a ver un poco. ¿Rojo de pronto tienes? ¿No? ¿Sí? Ok, ¿no? Bueno, miren, primero está el lugar donde se transmite el conocimiento. Aquí hay un rojo. Listo, profe. Ya, muchas gracias. El lugar donde se transmite conocimiento. Esta es una cocina. Entonces, gracias, Claudia. Una cocina transformada, ¿no? A partir de las leyes o de los apoyos de vivienda que se daban en el Cauca para los 70 y los 80. El fogón antes era en el piso. Si se fijan, la primera imagen es una imagen de el querer volver, ¿no? El querer volver a algún lugar.
¿sí? Es una casa tradicional que ya no se ven en el Cauca, que me la encontré en la mierda del Cauca, lejísimos, y que me permitieron hacer una foto. Esta es una casa tradicional con el fogón en el piso, por eso se ve el fuego acá, ¿sí? Y que está hecha de forma tradicional, ¿sí? Entonces, por eso arranca ahí, como con ok, vamos a volver, ¿no? Luego, una casa transformada, con lo que les decía, de las políticas pues de apoyo de vivienda, que seguramente hizo un arquitecto desde acá que no tenía ni puta idea de cómo operaba lo que operaba en el Cauca indígena, ¿sí? Y que subió el fuego y que hizo que esto se volviera un lugar de privilegio, ¿sí? A pesar de eso, es un lugar donde se sientan las personas, ¿sí? En un butaquito, ¿sí? Y le cuentan a los niños historias. Es el lugar donde se transmite un montón de cosas sobre lo que para mí en algún momento se vuelve la resistencia, ¿no? Entonces empecé a trabajar desde la iconografía. Uno es la cocina y la casa, la cocina como el lugar más importante. Dos, metimos el territorio, o metí el territorio. Territorio es la montaña que está enfrente de la casa, ¿sí? Y tres, la familia, ¿no? La familia que está aquí, esta es una cosa donde guardan platos, las puertas y vasitos y cosas de eso. Y acá estaba el abuelo, pero el abuelo se movió y ya no salió. ¿Sí? Y el fogón, ¿no? Y bueno, a mí siempre me ha interesado como esto de soñar y de estar como en un mundo de ensoñación y todo esto, ¿no? Entonces empecé a retratar a las personas. De nuevo, el ejercicio de meter el territorio, ¿sí? Con la familia. Voy a ir borrando cosas para que no quede ahí. ¿Listo? Entonces en la primera foto, que es una foto que yo creo que es muy importante del proyecto, estoy señalando que en ese lugar se enseña la resistencia, porque ocurrió algo muy particular. Cuando yo estaba haciendo este trabajo, no sé si todos lo recuerden, en Toribío sacaron al ejército cargado. Y yo decía, ok, esa es una forma de resistencia, pero no es toda la resistencia, hay otra resistencia que es cotidiana. Y para mí esa resistencia era básicamente el enseñarle a los chicos cómo se llamaban, cómo hablaban. Y esta es otra metáfora, ¿no? ¿Cómo ocurrió la recuperación de tierras en los 70? Ok, pues la gente se iba en la noche, ¿sí? Sin linternas, sin nada, sin velas, y se reunían en noches sin luna a conspirar cómo recuperar las tierras, pero que nadie se viera el rostro del otro. Ninguno se podía ver el rostro del otro, porque habían terrajeros que sapeaban con el terrateniente y mandaban a los pájaros o a que los mataran o a que los metieran a la cárcel, etcétera, etcétera. Entonces, si se empiezan a dar cuenta, esto es una foto de, no sé por qué está en blanco y negro, pero está en blanco y negro, de algo que yo pensaba que era cómo sueñan estos personajes, ¿no? Y cuáles son como los sueños que tienen de su futuro. Y aquí empiezan a detonarse otro montón de cosas. Entonces, ¿qué hice yo? Fui al IGAC a buscar las planchas de las zonas donde vive cada una de las personas. ¿Sí? Conseguí las planchas donde vive cada una de las personas. Estas son curvas de nivel. ¿Sí? ¿Y qué hice? Ok, dije, si territorio e identidad, sin territorio no hay autonomía, y sin autonomía no hay identidad propia, pues esto está unido y es imposible de separar. ¿Sí? Y si está unido y es imposible de separar, si estas personas nacen en Cali, pues no son las personas que son naciendo en los lugares donde nacieron. ¿Cómo se construye y se ha construido la identidad desde la imagen durante 2 siglos a partir del retrato? ¿Cómo se habla de las montañas cuando no hay montañas, sino que
las ciencias ha hablado a través de la representación de las montañas, curvas de nivel. Si junto estas dos y las vuelvo inseparables, señalo algo. Y eso fue lo que hice. Conseguí las curvas de nivel de los lugares donde ellos vivían y volví sus retratos inseparables. Y volví repetitivo el gesto de que las personas volvieron a recuperar sus casas y sus lugares donde vivir a partir de la noche. Y empecé a sacar un montón de cosas de toda la iconografía de la cultura indígena, de la resistencia, ¿no? ¿Han escuchado el himno de la Guardia Indígena? Sí. Que dice que por cada indio muerto otros miles nacerán. Entonces de ahí viene esa foto, ¿no? Sí. La iconografía. Una foto de contexto del lugar, ¿no? Es una foto que señala varias cosas, señala pues que es un lugar donde se trabaja en el campo, pero también es una imagen que señala el tipo de conflicto que se vivía en esa época. La relación con el cielo, que es el cielo que se ve allá, no se ve acá, es otro cielo. A cada persona le corresponde una porción del cielo, ¿sí? Cada persona ve desde la ventana de su casa una porción distinta del cielo. Simbología indígena y mis temores, ¿no? Yo ahí era como, me daba susto andar en el Cauca por esa época. Los tehualas. Después empecé a construir cámaras portables para poder ver diferente a lo que veía dentro de las casas, porque antes era lo que había frente a la ventana. Después construí cámaras para poderlas ver y ya. ¿Qué pasa aquí? Pues que el proyecto no es posible hacerlo sin una investigación. Es totalmente imposible de hacerlo. Si no hubiera tenido la investigación, ¿qué hago? Pues voy y hago fotos de cómo cortan el pasto y cómo levantan los bastones y todos los lugares comunes que generalmente vemos en los trabajos de fotógrafos o de antropólogos que van a la zona y que no están ejerciendo la labor de traducir. ¿Qué traducen? ¿Qué se traduce? Esto a imágenes. Esto a imágenes. Por eso que encontramos lugares comunes, trabajos que se repiten una y otra vez. Que es lo mismo que opera, que no está mal, A lo que voy es, el ejercicio de empezar a construir a partir de esto es un ejercicio de alguna manera de traducción. En este caso, ¿no? En el caso donde hay una investigación atrás. ¿Qué se traduce? Conceptos. ¿Que cómo se llega a traducir esos conceptos? Ok, ese es otro ejercicio. ¿Por qué? Porque el lenguaje en imagen opera totalmente distinto al lenguaje hablado o al lenguaje escrito, a pesar de que se correlacionan. Cuando ustedes leen y su cerebro construye imágenes. Cuando hablan, en ciertas ocasiones también. Si yo les pido que cierren los ojos y les digo sombrilla, lo que hace su cerebro, ¿qué es? Trae una sombrilla, ¿no? Pero si les digo un concepto como hermenéutica, pues no construyen nada. ¿Por qué? Porque no han hecho la labor de construir ese elemento visualmente. Entonces la capacidad de abstracción es mucho más compleja. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Construimos universos para poder darle solución a estas cosas. ¿A partir de qué? De una enorme biblioteca que tenemos histórica de imágenes.
que tiene, ahí está el Chespirito, ahí está, ¿cómo es que se llamaba esta novela de los 90 que duró como 20 años, del mediodía? Padres e hijos, ¿sí? Ahí está en el archivo visual que todos tenemos, está Padres e hijos, ¿sí? Que si funciona para resolver esto, bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero ese archivo está ahí. Y es un archivo que podemos usar. Bien. Preguntas para yo poder avanzar. Claro que no sé cómo vamos de tiempo. Y si ya están cansados o no. Yo aquí... ¿Tenemos? ¿Qué preguntas tienen? ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Quieren ver algo más? Ok. Ok, les voy a mostrar un caso distinto en la forma de operar. Después de hacer un trabajo que tengo que se llama Dulce y Salada, en el que es como el que estoy saliendo ahorita, gané una beca para hacer un proyecto sobre el río Magdalena. Les voy a contar cómo operé aquí porque creo que puede ser de interés de ustedes. Cuando hago la beca, lo que yo planteo es cruzar tres conceptos de investigación. El concepto de landscape, visto desde la ecología humana. Sí. No sé si lo han estudiado, pero deberían estudiarlo. Básicamente lo que dice es, en resumen, es que en el paisaje se ve la relación que han tenido el ser humano y la naturaleza, donde ambos se afectan, ¿no? Ahí quedan marcados, digamos, ¿sí? Entonces yo digo, ok, voy a utilizar el concepto de landscape para ver el río Magdalena, ¿sí? Voy a utilizar la historia y la memoria social. Esos fueron los tres conceptos que dije, voy a trabajar sobre esos tres conceptos y un área geográfica que es ¿cuál? El río Magdalena. Entonces, trabajé varios meses, ya llevaba unos 6 años de trabajo en la Ciénaga Grande, que es el delta del río Magdalena, ¿sí? Y dije, ok, hice un marco de investigación, ¿sí? Dije, ¿por qué los quería usar? Construí, me dan la beca, y lo que hacemos es sencillo. Decidimos hacer una investigación desde los primeros poblamientos en el área del río Magdalena. Contrato un asistente de investigación y le digo, usted va a buscar todo en todas las bibliotecas, en toda la bibliografía, en todas las investigaciones, y va a hacer un Excel. Y va a decir, en tal año pasó tal cosa, en tal año pasó tal cosa, en tal... Y va a poner los sucesos más importantes y los va a ubicar geográficamente. Y por eso le pago. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo el investigador? Pues hizo el Excel y empezó a ordenar información. Era una persona que ya había investigado sobre la zona, entonces le fue más fácil, ¿no? Yo cogí el Excel, posteriormente llegó hasta 1940 y punta la investigación, está en el Ministerio de Cultura por si la quieren ir a revisar.
Yo cogí el Excel y demarqué dentro de ese Excel, esto me interesa, 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 y esto no me interesa, esto no me interesa. ¿Por qué? Porque este era mi guión en principio. ¿Sí? Después, ¿qué hice? Cogí un mapa y dije, ok, esto es aquí, esto es aquí, esto es aquí. Y después cogí un carro, muchas cámaras, mucha película, mucha yo no sé qué, bla, 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 y me fui escuchando música. Iba a las zonas y empecé a fotografiar. Cuando llegué a las zonas, como otro de mis conceptos de trabajo era memoria social, hice lo que ya no podía hacer acá, que era ¿qué? Hablar con la gente y fumar, ¿sí? Tomarme una cerveza, que para eso sí quería trabajar, ¿no? Para lo otro me da un poquito de pereza, pero para esto, además había leído ya bastante al principio, ¿sí? Iba por tal lado, me entrevistaba con este, hablaba con fulanito, íbamos a almorzar con el otro, iba a los museos, etcétera, etcétera. Lo que me di cuenta era que era muchísimo, por años luz, más interesante esto que esto, incluso que esto, ¿sí? Porque dentro del concepto de paisaje lo que había ubicado era un montón de estructuras y de cambios significativos en el paisaje durante largos periodos de tiempo. Irlos a fotografiar era una mamera, pues porque era, no sé, los vestigios del puerto de yo no sé qué que se construyó en el siglo XVII. Y pues sí, chévere, yo iba de noche y yo como pues vamos de noche porque es más bacano. Entonces iba de noche y pues sí los fotografiaba, pero al quinto ya estaba aburridísimo, ¿no? Como no, yo con esto no puedo. Entonces empecé a trabajar a partir de aquí. ¿Sí? Entonces lo que hice varios viajes, fue, ok, lo que la gente me cuente lo fotografío. ¿Cómo? No tengo ni idea. Entonces llevaba una cajuela grande, llevaba flashes, linternas, papeles, distintas cámaras, distintos lentes, un asistente, bueno, y empecé a trabajar. ¿Sí? Y en un punto dije, ok, lo que voy a hacer es un thriller. Todas las historias lo que me dicen es que esto es, pues es una película de terror. ¿Por qué? Porque en todos los lugares hablan de masacres, porque en todos los lugares hablan de cómo los pescadores sacaban cuerpos, porque en todos los lugares han pescado una mano, una cabeza, un yo no sé qué, porque pues no los culpar a ellos, porque bueno, entonces dije, ok, ¿de qué voy a hablar? Lo que voy a hacer es un thriller. Sí, entonces algo que empieza como una investigación, que tiene un carácter investigativo, de alguna manera medianamente académico, se empieza a transformar a ficción. ¿Cómo? A partir de la forma como opero. Entonces, ¿a qué se transformó? Ok, si es un thriller y es una pesadilla, que fue otro de los conceptos que después empecé a trabajar, nunca se despierta uno. No nos despertamos. Además, venía de una época, internacionalmente, por ejemplo, muchas de las personas tienen en la cabeza el realismo mágico, y en Colombia también lo tenemos. Y yo venía de una época como hastiado del concepto todavía estoy hastiado del concepto de realismo mágico, ¿no? Y me mamaba un poco que mis trabajos los pusieran ahí. Así como, no, Jorge hace realismo mágico. Y yo como, coño, que yo no hago realismo mágico, ¿no? Estaba aburrido de ver trabajos del río Magdalena con esa lógica del realismo mágico, ¿no? Como, jueputa, si esto es lo que hay es muertos en este río, ¿cómo lo podemos seguir viendo como un realismo mágico? ¿Sí? Entonces dije, ok, es una pesadilla donde nos despertamos. Entonces empecé a investigar y llegué a la noche americana. La noche americana, ¿sí?, es una técnica
que se utilizó en el cine del siglo XX, a principios, cuando no se podía grabar de noche, porque la tecnología no lo permitía. ¿Sí? Entonces lo que hacían las personas, los directores, era grabar de día en días que el sol no era muy contrastado, ¿sí? Donde no se generaban muchas sombras, ¿sí? Donde se subexponía y se ponían unos filtros para que pareciera de noche y de esa manera creaban una noción de noche. Entonces yo dije, ok, si es una pesadilla donde no se despierta todo, así lo fotografía de día, va a parecer nocturno. Y empecé a trabajar con la lógica de noche americana. Después empecé a trabajar con la lógica de que lo que me contaran, entonces lo iba a retratar. Entonces empezaron a surgir este tipo de imágenes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las historias de esto es un trabajo que nunca se expuso una vez, pero no lo he terminado. Entonces no sé cómo va a terminar. Pero por ejemplo, en porque esa foto es así. En este lugar estábamos con un líder comunitario que era el que estaba haciendo de guía y nos dice, es que el alcalde anterior del pueblo nos ayudaba más, ¿no? Sí. Antes cuando llegaban marihuaneros era solo 2 llamaditas y al otro día ya estaban acostados. Los tirábamos al río y ya no había problema. Ahora hay que aguantarse esos marihuaneros. Y yo como, ¿what? Como este man, ¿de qué coños me está hablando? Sí, como, guarde todo, hermano. Sí. Como, ¿qué? Sí, yo estaba con un fotógrafo amigo español ahí, yo como, uy, marica, qué loco es. Bueno, español no, vive en España, pero es colombiano. Y yo como, uy, qué loco. Entonces le dije a mi hijo como, bueno, vamos a hacer la foto de esto, ¿no? Entonces saqué filtros rojos, pintamos estas cosas que parecieran que fuera sangre goteando, escenas de crimen, volvimos el río rojo, etcétera, etcétera. Entonces empiezan, obviamente no todas las fotos son así, pero empiezan a surgir como highlights, un montón de historias alrededor de esto, ¿no? Noche americana, empezaron a surgir un montón de colores que provienen de otro escenario, que es como, eso fue una decisión, digamos, de la forma como se contaba el proyecto, y es como a partir de la música que escuchaba mientras hacía el proyecto, porque fue un proyecto, el único proyecto que he hecho, en carretera, ¿no? Manejando todo el tiempo, manejando solo generalmente, entonces era como la música que escuchaba. Cuando llegaba aquí a Bogotá a editar, seguía escuchando la misma música. Entonces empecé a ver los videos de las bandas porque yo trabajo, o sea, cuando estoy en un proyecto intento cambiar la música que escucho. ¿Sí? Entonces veo los videos de las bandas, y esto empieza a surgir a partir de esa lógica de los videos de los 90 del grunge. ¿Sí? Si ven, son flashes con filtros de colores, ¿no? Noche americana, el río Magdalena en distintos lugares, los pescadores. Como los pueblos. Y nuevamente highlights, ¿no? Entonces, yo siempre he sido como muy relajado, ¿no? Entonces yo me quedaba la noche con los pescadores, me quedaba ahí hablando, fumando, lo que fuera apareciendo, ¿no? Que vamos por un café, que hagamos esto, ¿verdad? Entonces, ellos tenían una teoría que me parece bastante interesante y es que ellos señalaban que las asociaciones de pescadores a lo largo del río Magdalena es lo que ha detenido los megaproyectos de hidroeléctricas, ¿sí? Porque es un derecho, o sea, ellos viven del río, ¿sí? Y tienen el derecho, si les vulneran el derecho, de tener los grandes megaproyectos. Entonces su
su lógica conspiroparanoica, que me parecía muy interesante, era que decían que habían traído el pez basa, este pez oriental, que no tiene depredador natural, para que acabara con las especies del Magdalena y de esa manera desaparecer la pesca tradicional y de esa manera desaparecer las asociaciones de pesca y de esa manera no tener quien trabe los proyectos de hidroeléctricas. Y yo, ¿what? ¿Cómo qué? O sea, en ese momento sonó la música de Archivos Secretos X. Tururururururu, y yo, ¿qué? Y entonces, ok, como yo estaba trabajando en esa lógica, decía como, ¿cómo hago una foto de pescadores que desaparecen? ¿Sí? Y al mismo tiempo estoy hablando de los desaparecidos del río, ¿no? Entonces yo decía como, ¿cómo coño se hace para señalar que los pescadores van a desaparecer o están desapareciendo en la iconografía de algo que desaparece en clave de violencia, que es lo que ha ocurrido en el río Magdalena, ¿no? Y empecé a hacer algo que ya venía trabajando desde Dulce y Salada, que son tipologías de peces, ¿sí? Que proviene del conocimiento científico de los exploradores del siglo XIX, el hacer tipologías, una forma de construcción de conocimiento muy antigua, digamos, en el campo de las ciencias, y ya no obsoleta, pero transformada. Hablábamos hace poco con Juliana que todo ahora es lo genético, ¿no? Como lo muy pequeño, las transformaciones a partir de ahí. Y yo me quedé en las tipologías, ¿sí? Como en esa forma de entender el conocimiento. Otros están trabajando en otras cosas. Entonces, las tipologías que hice sobre el río Magdalena son tipologías, obviamente, que provenían de las investigaciones que habíamos hecho, que eran los peces a lo largo del río Magdalena y de la Ciénaga y de muchos lugares, son grandes acumuladores de contaminantes, ¿no? Mercurio principalmente, pero entre otros. Es decir, los acumulan, nosotros no los comemos, pero sobre todo nosotros hacemos que ellos se lo coman, ¿sí? Entonces empecé a hacer monstruos marinos en mi thriller, ¿sí? Peces que nadan en medio de la contaminación y de los contaminantes. Los pescadores. Y había una parte que se había detonado aquí, que era el fracaso del río Magdalena, ¿no? El río Magdalena fracasa en la primera mitad del siglo XX, fracasa como proyecto de desarrollo, ¿no? Por donde había entrado donde había salido el oro y había entrado otras cosas, y por donde había entrado la modernidad, que era el río Magdalena, había fracasado a principios del siglo XX. Entonces empecé a fotografiar el fracaso también a partir de lo que para mí era eso, ¿no? Otro detonante, que era la transformación cultural y ecosistémica de el Magdalena Medio, que es Pablo Escobar, la hacienda Nápoles, ¿sí? Que es la transformación más fuerte aquí y culturalmente, o sea, es una transformación súper fuerte que ocurre en el Magdalena Medio y que es lo que ha detonado un montón de cosas. Esta es la pista de la hacienda Nápoles. Los hipopótamos, que están fuera de control desde hace bastante tiempo en el Magdalena Medio. Los cocodrilos del amor en los tiempos del cólera. La madera que se usó para mover los barcos durante varios siglos. Y voilà.
Es un avance de proyecto, ¿no? No es un proyecto terminado, es decir, ¿Qué es eso? Yo no he podido descifrar. esto proviene del mismo proyecto, entonces en la edición de los libros, cuando empezamos a hacer maquetas, esta imagen se conecta con esta partecita que ves aquí. Aquí. Entonces, esta parte se conecta con esa parte. Y a mí lo que me interesa es ver cómo esa línea de un río de sangre, ¿no? Que baja de arriba de las partes congeladas. Eso me interesa a mí, que es una hoja debajo del agua. Y esto es la orilla. Pero a mí me interesa imaginarme que es un río sangriento que baja de la montaña, así, en mi thriller. Pues, ¿sí? Entonces, como les decía, un montón o sea, todo esto, y eso ocurre con todos los proyectos de creación e investigación en imagen, necesitan de una investigación. O sea, yo no me estoy inventando nada, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que nosotros creemos que es salir con una cámara y ver qué nos encontramos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que ese imaginario de salir a ver qué pasa con una cámara es el imaginario que tiene el director de conciencias y por eso no entiende nada de lo que es la investigación en imagen. ¿Sí? Ni de cómo calificar una exposición en una Bienal de Venecia a una publicación en una... Sí, me estás viendo, salud. En una revista indexada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no entendemos cómo opera la investigación en la creación. Porque es algo que apenas está entrando al país. Porque es algo que apenas estamos empezando a vislumbrar. ¿Sí? Pero esto lo hace alguien que trabaja ficción, como en este caso, que es un thriller. ¿Sí? Como alguien que hace un trabajo documental, como otros que he hecho, ¿sí? Como alguien que hace un trabajo sobre que se presenta en una galería de arte, como opera José Alejandro Restrepo, si lo han escuchado, como opera Doris Salcedo. ¿Qué ocurre? Que en vez de escribir palabras, usan esto. ¿Cuál es más válida? Las dos. ¿Qué pasa? Que en la construcción y en la validación, en la legitimación de todos esos conocimientos, prima más una que otra. No sé qué vaya a pasar en el futuro. Lo que sí es cierto es que eso se está erosionando desde adentro. Yo quería hacerte una provocación tonta, pero que me parece bien importante. Claro. Cuando tú presentas tus trabajos, haces tus exposiciones, etcétera, ellas vienen acompañadas de texto. Depende de los lugares, pero no hay libros que no. O hay libros que traen, por ejemplo, en el caso de los libros, traen el último libro que les voy a rotar un par de libros para que vean mientras acabamos. Entonces, mira, generalmente, por ejemplo, son investigaciones de corte muy documental, pero el texto es un texto de un escritor, pues digamos, un literato importante que escribió lo que a él se le ocurrió. Entonces no tiene nada que ver con la investigación. Sí, son dos perros que hablan. Bueno, este es de otro chico, por si lo quieren ver. Esto es un trabajo que hice el año pasado en Suiza sobre la relación del hombre con la naturaleza, pero todo es ficción. Y hay trabajos que no tienen nada de texto. Y en exposiciones sí, generalmente, porque lo que ocurre con las exposiciones es que las personas y las instituciones, sobre todo las instituciones, necesitan sentirse seguras, entonces te piden ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero hay muchas formas de abordar eso, ¿no? Entonces, sí se usa,
Sí lo uso, pero no es algo como, ¿cómo decirlo? Como un condicionante que siempre tenga que estar ahí. ¿Sí? Sí, y son llaves, ¿no? Los textos se usan como llaves para la fotografía, justamente porque no tenemos la capacidad de entender todas las dimensiones de lo que se puede plantear. Pero, por ejemplo, yo soy de los que dice que cada quien lea lo que quiera. No vivo obsesionado con, tienen que leer lo que yo estoy pensando, no. De hecho, por ejemplo, cuando doy charlas así, mucha gente me dice como, yo no entendía eso, o lo entendía de otra forma, o no sabía nada sobre eso, ¿sí? Pero está bien, es decir, tampoco es que cada quien se pueda hacer su video. Pero entonces no operaría y no necesariamente es el objetivo de la traducción, digamos. Ni siquiera porque para la antropología necesariamente sea lo que interesa, ¿no? Lo que pasa es que la traducción no opera para el que lo lee. Claro, es un ejercicio... ¿Qué pasa? Dime. No, dime. No, porque es muy poderoso, por ejemplo, nosotros podemos intelectualizar la cosa de que en la cocina está el territorio. Es que si uno mira el saco ya están las semillas, o sea, entonces es súper poderoso traer explícitamente el territorio adentro cuando en efecto digamos, las barreras entre la casa y el lugar, digamos, no operan en la casa campesina, ¿sí? Entonces, pero la licencia que tú te das para hacer eso nos puede llevar a cualquier otro lugar, digamos, no necesariamente Por supuesto. a qué es lo que tú haces aquí. Por esto mismo. Tu objeto no es que yo lea que ese es territorio igual a casa, casa, territorio. Total. O sea, no importa. No importa. Porque es que además es imposible. O sea, ¿por qué? Por eso. Porque las personas no pueden leer eso si no tienen esa información. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien lo ve, de la única forma que se puede leer es con la información que él tiene en la cabeza. Incluso si yo le doy el texto para que lo entienda, no lo va a leer así. ¿Sí? Por lo mismo que ocurre que las adaptaciones de libros a cine son una pelea. ¿Por qué? Pues porque cuando uno lee el libro, pues uno hace a Frodo distinto a como lo hizo este man. Y tiene la voz distinta. Y uno dice, no, este imbécil, ¿cómo va a poner este man de Frodo? ¿Por qué? Porque yo construyo los personajes y las conexiones con las imágenes con lo que soy yo. Entonces es absolutamente una pérdida de tiempo pretender que las personas lean lo que yo estoy trazando. ¿Qué pasa? Que cuando pasa lo mismo que con el mundo académico, que cuando esto pasa al circuito de profesionales, esto empieza a operar distinto. Entonces, que si empiezas a operar en un circuito profesional internacional, por ejemplo, que es nuevamente, por eso hablamos de educación visual y por eso hablamos de las capacidades de lectura, desarticulan esto en 5x3x2. ¿Por qué? Porque es lo mismo que cuando tú pones, y estábamos justamente hablando la semana pasada con un tenista profesional que se volvió fotógrafo, y me decía, es que yo me paro en una cancha y me ponen a 3 tenistas, y yo en 3 minutos sé quién ha entrenado más, cuál es un duro y cuál no hace nada. Es lo mismo. Un profesional en otro circuito ve estos proyectos y dice, ok, este man está hablando de esto y de esto. ¿Por qué? Pues porque ha entrenado. ¿Y qué hace? Pues lo lee desde lo que él mismo ha entrenado. Entonces pasa lo mismo que con un artículo. ¿Sí? Pero y por lo menos a mí me da curiosidad, bueno, tú decías como que
trabajo ha salido también como de las conversaciones que has tenido con la gente y esta cuestión. Entonces me causó un poco curiosidad como, bueno, y si les mostraras tu trabajo a ellos, como diciéndoles ellos, pues no sé, cómo lo interpretan o... Sí, pues eso depende de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, Dulce y Salada, que es este libro, acabamos de llegar de entregar libros en Nueva Venecia. Y yo durante todo el tiempo, incluso hablando con el editor, yo le decía como, uy, ese libro está súper denso, súper oscuro, a la gente le va a caer como una patada en el estómago. ¿Sí? En mi lectura y porque queríamos que el cierre fuera eso, una patada al estómago. ¿Sí? Y el editor, que es un editor español muy bueno, me decía como, bueno, hay que decidir eso ya. ¿Es una patada o cerramos bonito? ¿Sí? Y yo, ok, pues, entonces me decidí por la patada. Sí, yo dije, no, vamos a cerrar y que uno sienta en la barriga algo feo. Y empezamos a operar así y operamos de esa manera. Sin embargo, cuando llevamos los libros y empezamos a hablar con la gente, lo que ocurrió fue que la gente estaba encantada. Entonces, no, qué chimba, este trabajo está súper bonito y me recuerda cuando el pueblo no era colorido, sino que no, las casas eran como del color madera y lo que había y me acuerda de mi niñez y yo no sé qué. Entonces, nuevamente, lo que opera, ¿qué es eso? Sí, sí, seguramente si se lo pongo a otro editor que edita libros o que trabaja con imagen y ve muchísimas imágenes al día, cuando cierre va a decir, uff, pero está re denso ese cierre. ¿Sí? Las personas no, porque las personas lo que están viendo son sus casas, los peces, no están conectando una imagen con otra, no entran a las distintas narrativas que hay en el libro, ni a cuándo se sube ni cuándo se baja. Entonces, al estar limitados a eso, lo que ven es el mundo fáctico, que es lo que está en las imágenes. No pueden realizar otro tipo de conexiones. Entonces se limitan al pez que brilla, a la casa que flota, a la flotar en casas, a las casas que están sobre el agua, a la canoa, a las nubes, y eso les detona otras cosas, pero no les detona esas lecturas. Y el de Magdalena, ¿cómo se oyó? Como si lo pudiste conversar allá con la gente. No, porque no lo he acabado. Ah, ya. O sea, Magdalena, la beca que me dieron, o sea, es que recorrer el río Magdalena, contratar una lancha por 5 días cuesta 16 millones de pesos. Sí, entonces yo tenía una beca de 18 millones de pesos y obviamente no me lo gasté en la lancha. Dije, como, suerte. Entonces yo tengo recorrido una parte y otra parte no. Entonces, son avances de proyectos. Magdalena lo hice, le dediqué 4 meses de investigación mía para ganarme la beca, después 2 meses de que el asistente fuera a bibliotecas, después hubo un mes de trabajo en campo, menos de un mes, y después un mes de edición. Y mis proyectos, salvo Savage, son proyectos de mucho tiempo. Bueno, ahí tengo más proyectos cortos, pero digamos que este tipo de proyectos me interesan que sean largos. Entonces, cuando ya estén acabados, entonces ya digo como, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Si sale un libro, si sale una expo, no sé, ¿no? O sea, son proyectos que por ahora están ahí como quietos y que cuando se empiezan a desarrollar, entonces ya entran otras personas a trabajar, diseñadores, como otro equipo de personas, ¿no? Entonces no sé, no tengo ni idea, ni siquiera de qué van a pensar. Es como incierto. Vamos a ver, unos 3 años o 4 o 5, no sé aún. ¿Alguien más quiere aprovechar para hacerle alguna pregunta o algún comentario a Jorge? Claridad absoluta, maravilloso. Bien, pues nada, yo creo que un poco
el campo donde se pueden empezar como a problematizar este aliento es cómo le llegan a personas con las cosas que ustedes están haciendo. De qué manera pueden generar sobre todo interés por temas, ¿no? Lo que ha ocurrido con estos proyectos es que el proyecto tal vez no se vuelve el eje central, pero sirve para poner en la mesa de las agendas y de las cosas un montón de temas, ¿no? Entonces, con Dulce y Salada, por ejemplo, el proyecto cuando salió en National Geographic se puso en la agenda de nuevo en cosas políticas del Senado, las personas que estaban dirigiendo cosas sobre discusiones de la Ciénaga, usaban los materiales, ahora los grupos de abogados que están trabajando por la Ciénaga usan los materiales, etcétera, etcétera. Entonces digamos que si bien no leen lo que yo he estado pensando, son materiales que generan interés y que señalan un poco temas que a mí me parecen importantes y que eventualmente se juntan más personas y empiezan a elaborar alrededor de ello, ¿no? Entonces, en esa medida es divertido, pero además es útil. ¿Sí? Entonces, bueno, como miren, no hay que pretender solucionarlo todo tampoco, pero sí pretender entender que es un campo de constante transformación, ¿no? El campo que ha tenido, la transformación que ha tenido la imagen en los últimos 25 años desde la primera cámara digital es absolutamente vertiginoso y nadie sabe qué va a pasar en los próximos 10. Entonces, pues ahí tienen material para que mastiquen. ¿Va? Les agradezco. Muchas gracias. Yo creo que ha sido supremamente inspirante para pensar ese papel de la imagen en lo que nosotros mismos hacemos. A mí me llama mucho la atención porque nosotros teníamos un profesor que se llama Gonzalo Buenahora que nos decía lo siguiente: el problema con los antropólogos es que todos quieren ir a estudiar indios y se van allá y escriben, los indios comen maíz. Ajá, ¿y qué hacemos con eso? Y yo pienso que nosotros a veces operamos mucho de esa manera con la imagen y caemos en ese lugar común del deber ser o volver al mismo lugar y pocas veces pensamos en esa capacidad de la imagen para transmitir, para producir, para de alguna manera hablar también dentro de nuestros trabajos y de nuestras cosas. Si bien nosotros, pues por estar un poco más de este lado de la escritura, de la academia, la escritura tiene un papel importante también. No sé, creo que cada vez es más necesario que pensemos en ese papel de la imagen como narradora, también como constructora de eso que nosotros estamos diciendo. Al fin y al cabo yo pienso también que la etnografía y la antropología no llegan a transmitir ese mensaje que la traducción podría hacer, porque las lecturas son múltiples, son diferentes, el lector también hace su propia versión de nuestras historias. Y al final nosotros también hacemos ficción, ¿no? En el sentido de que nosotros seleccionamos, organizamos, etc. Claro. Entonces, como si hacemos ese ejercicio con la escritura, ¿por qué no hacerlo también con la imagen? Claro. Creo que ese estímulo que intentamos, que creemos que es importante empezar a pensar de manera más sistemática en la disciplina. Entonces, pues Jorge, muchas gracias, fue muy bonito ver tu trabajo, ver la manera en que lo has ido construyendo. Yo sé que tú tienes la costumbre de desapegarte de la antropología, pero me encanta ver que es muy antropológico. Un colegio muy antropólogo. Aquí nos encontramos en varios momentos. El río Magdalena nos llevó a la clase de Guillermo Espina. Ajá. Entonces, realmente esas interfaces son muy interesantes y te agradecemos mucho. Fue muy bonito tenerte. No, para mí, cuando guste. Yo quise hacer una cosa que dijo Jorge, y que me parece que es importante para nosotros que supuestamente lo que hacemos es aprender a escribir, porque digamos, etnografía es igual a una escritura, y es la conciencia de que nosotros producimos imágenes, que tú lo dices, escribiendo, ¿sabes? Claro, cuando leemos es una imagen. Es una imagen. Y la conciencia de que en esa cosa que hoy se volvió como la forma en que trabajamos, que es a partir de lo que la gente dice, ¿no? Las narrativas de los discursos, o que digamos que
fractura tanto realmente la lógica, la vitalidad de las relaciones y de la vida. Entonces esas cosas que la gente habla son también imágenes. Una mujer está hablando de lo que le fastidia, lo que está produciendo esa imagen. O sea, nosotros todo el tiempo trabajamos con imágenes, hacemos imágenes cuando escribimos y trabajamos con las imágenes que la gente proyecta como la palabra. Y eso creo que lo que con Jorge, cuando él llama la atención acerca de tratar de conectar esas dos cosas, porque la antropología visual no necesariamente es trabajar con fotografía, que también, claro, o mejor dicho, el mundo del arte, la música es pura imagen. Claro. O sea, todos los lenguajes tienen un lado que se concreta en la forma como nuestro pensamiento opera, que es produciendo imágenes del mundo. Totalmente. Eso que nos mencionaba, tiene una potencia impresionante para hacer conciencia de que nosotros hacemos eso, pensamos con imágenes. Sí. Y producimos conocimiento, producimos imágenes. El conocimiento es eso, es producir una idea del mundo que es imágenes, no sé cómo ponerlo, pero es eso que dijiste desde el principio. Bueno, tenemos que seguir viendo a ver en qué momentos producimos más imágenes en conjunto. Y les agradezco mucho. Pasen bueno, ahí cualquier cosa me escriben. Me pueden escribir por las redes y eso.